Listo, hola, buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a todos los que están aquí presentes a esta segunda tertulia de este año del Taller Sol. La anterior fue de Jorge Luis Borges, esta es sobre el gran Franz Kafka, un escritor fundamental dentro de lo que fue el modernismo en el siglo XX, considerado muchos de sus cuentos, sobre todo de la Metamorfosis, como uno de los 100 cuentos más importantes del siglo XX, según los antologadores ingleses y norteamericanos. Paradójicamente, nuestro superhéroe de hoy día no fue muy conocido durante su vida. Gran parte de su obra es póstuma. Paradojalmente vamos a empezar por atrás, rompiendo toda la lógica lineal así como él, contándoles que gran parte de la obra de Kafka hoy en día está en Israel. Los manuscritos, cartas, diarios y los manuscritos de la novela el Proceso, El Castillo, América, gran parte de su correspondencia que él mantuvo con sus novias, adelante, bienvenida, están en el Banco de Tel Aviv. ¿Por qué? Recordemos que nuestro amigo era de origen judío. Él había nacido en lo que en aquel entonces se llamaba el Imperio Austrohúngaro, y él en una región de Bohemia, parte de lo que fue el invento más tarde por el emperador Francisco de lo que fue Checoslovaquia. Él descendía de una familia de origen de carniceros judíos ashkenazi, que hablábamos como antes, la del Yiddish, que es una especie de alemán atrapado en la época del medioevo junto con dialectos hebreos. Y resulta que Kafka, por esas cosas del destino, tuvo contacto en una conferencia sobre Nietzsche con un escritor que ya era conocido, Max Brooks. Y por esas cosas de la vida, Max Brooks escapó a Palestina durante el Holocausto, y en Palestina él comenzó un proceso junto con su secretaria Emma Hoffen, con la que quedó con la gran parte de los manuscritos de Kafka. Cuando Max Brooks fallece, es la hija de su secretaria, Eva Hoffen, la que queda con todos sus manuscritos diarios, los borradores, y eso termina en las bóvedas del Banco de Israel. O sea, este gran escritor universal está hoy en día en manos del Estado de Israel, su obra. De hecho, la hija de la secretaria de Max Brooks ha estado vendiendo por distintas partes de Europa manuscritos de él a distintas casas de remates, y los alemanes hace unos años atrás lograron recuperar el manuscrito del Proceso. El alemán que lo compró, el gobierno alemán le obligó a que le vendiera al Estado alemán, porque los alemanes alegan que, como escribió en alemán, ellos tienen derechos sobre la obra de Kafka. Paradójicamente, toda la familia de Kafka murió en los campos de concentración, sus hermanas murieron en Auschwitz, pero los alemanes paradójicamente exigen los manuscritos para ellos. Cosas paradójicas de kafkianas, como él mismo, algo que él también como en premonitoriamente lo había hecho al escribir estas novelas inacabadas como El Proceso, El Castillo, América, que en realidad no se llamaba América sino el desaparecido, y fue Max Brooks quien cambió el nombre de estas novelas, ambas, las tres inacabadas. Y como ya más o menos hablé, hubo un dictamen del Estado de Israel hace unos años en los cuales se debían abrir las bóvedas de los albaceas de Max Brooks, y el proceso quedó paralizado. Se revisó gran parte, pero no se sabe si se va a publicar o si durante este siglo XXI vamos a conocer a un Kafka diferente que el que se conoció en este siglo XXI, a un Kafka diferente del que fue en el siglo XX, ya que lo que sabemos hoy en día de Kafka, de la metamorfosis, de sus cuentos, de su epistolario, es lo que subimos gracias a Max Brooks, ya que el concepto de Kafka nació por él. De hecho, Kafka, como sabemos, le pidió quemar toda su obra, su epistolario, sus diarios, y gracias a la vida que no lo hizo, y podemos conocer a este gran escritor. Nació el 3 de... volviendo de nuevo al principio, no siendo lineal como él lo hace en sus novelas, nació el 3 de julio del 1883 allá en el Imperio Austrohúngaro. Era de un origen judío.
pero dos judíos que eran a la vez de origen de carniceros, de una familia de carniceros que con el paso de los años se convirtió en una familia de un buen pasar. Hermann Kafka, su padre, se convirtió en un próspero empresario textil. Su madre era hija de judíos alemanes donde habían artistas, había una generación de banqueros, por lo tanto pertenecía a una rama del judaísmo económicamente bien. Por lo tanto, Kafka tuvo un buen pasar, estudió en buenos colegios, no fue un escritor que padeciera ni la pobreza ni la conociera como otros tipos de grandes creadores de los cuales hemos hablado. Kafka, entrando a lo que vendría siendo la Universidad Alemana de Praga, primero estudia 2 semanas química, carrera que abandona. Continúa intentándolo con historia y filosofía, pero al final, por la presión de su padre, termina estudiando Derecho. Como lo habíamos conversado delante, en aquella época no existían las licenciaturas y por lo tanto Kafka pasa a ser doctor en Derecho. Por lo que yo sabía... Sí, pueden opinar, cualquiera, esto está abierto aquí, pueden opinar y enriquecer el diálogo. El padre Kafka lo que quería hacerlo es comerciante como él. Claro. Y dentro de las opciones dijo, bueno, voy a pasar a profesión liberal como las que podían tener los judíos alemanes. Y él elige eso justamente para tratar de calmar un poco las aguas de su padre, para que no lo obligue como lo obligaba constantemente a que se hiciera cargo de negocio y fuese un negociante. Claro. Su padre que ejerció una especie de tiranía psicológica terrible sobre él. Hasta 2 años antes de que Kafka falleciera, su padre le impedía relaciones. Si él tenía ideas de casarse con alguien, él le decía que no, porque no pertenecía o no tenía la misma nivel social. De hecho, el nombre de Franz viene de Francisco I de Austria y Hungría. O sea, eran personas que constantemente estaban subiendo o queriendo escalar hacia niveles sociales de aquella época en Austria y Hungría. Kafka, por los recuerdos y por las mismas correspondencias que estuve hace un tiempo tratando de leer, era que él nunca fue muy religioso, pero su madre sí lo obligó a participar en las sinagogas. De hecho, él solamente creo que fue 4 veces en su vida a una sinagoga, a pesar de que la familia de Kafka tampoco practicaba la religión judía. Había veces que se practicaba el ser de Pesaj o la fiesta de la Pascua, era lo único que ellos podían llevar a cabo, nada más. Kafka entró a trabajar a una especie de mutual de origen italiano, hacer lo que llamamos hoy la práctica, y lo hizo gratis, sin cobrar, y después pudo establecerse en una compañía de seguros que le daba mucho tiempo para escribir. Ahí comenzaba eso. Los primeros escritos que Kafka había escrito más o menos a los 14 años, naturalmente los destruyó. De hecho, el horario era como de 8 a 2. Claro. A las 2:30 ya estaba desocupado. Y como a las 3:30 se pegaba una siesta hasta como a las 7 de la tarde, en donde daba paseo y después a la noche comenzaba a escribir porque él sufría de insomnio. Entonces, claro, eso lo trasladaba hacia el día. Entonces se pegaba una siesta de 4 o 5 horas. Así que no era como acá, que son 11 horas, no, ya tenía 6 horas. Lógico, claro. Recordar que la relación conflictiva que él tuvo con su padre lo marcó a él. Aparte que hay muchos ensayos sobre Kafka, incluso Kafka y las enfermedades mentales. Hay uno donde lo diagnostican como un esquizoide con problemas, en base a las mismas cartas o a los relatos que Dora Diamond, que fue su última pareja, que quedó también, que no obedeció en quemar los 20 cuadernos y 35 cartas que quedaron en su poder. Entonces se va construyendo un Kafka atormentado psicológicamente, ese personaje que viene su obra maestra y principal, que lo hizo famoso en el planeta entero. Cuando uno habla de Kafka, todo el mundo se va a la transformación, va a la metamorfosis, digamos, relato largo, como dice Mario Vargas Llosa, que
que escribió en 1915 y que apareció por primera vez en una revista en Leipzig, Alemania, que se llamaba La Hoja Blanca, y en el cual va contándonos la historia de Gregorio Samsa. Voy a leer una parte a modo de... para introducir un poco la atmósfera, la metamorfosis. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón, y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvas, sobre el que casi no podía levantarse. Estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas, en una comparación de un grosor normal de una pierna, se agitaban en concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación estaba normal, aunque muy pequeña. Tenía el aspecto habitual sobre lo que la mesa había dejado antes. Samsa era un vendedor viajero. Bueno, en gran parte yo creo que todos han visto, igual hay películas sobre esto, los Simpsons han hecho para tipos que ironía sobre esto. Todo el mundo se ha hablado del concepto de la metamorfosis. Pero ¿cuál es la proyección de este libro? Que todos lo hemos leído y todo el mundo le da la interpretación diferente. Hay algunas que hablan que está hablando sobre el concepto del capitalismo, que el hombre un día en la mañana se despierta convertido en un insecto, ya que lo único fantástico es que el hombre se convierte en un insecto, porque todo lo demás es una normalidad de un naturalismo total. Lo otro es que está haciendo una premonición al nazismo, que en algún momento los judíos serían disminuidos a la categoría de insectos y cucarachas a los que había que exterminar con insecticidas. Se le dan cualidades, bueno, la literatura tiene esa cualidad y los críticos le han estado dando a Kafka distintas interpretaciones en base a qué quiso decir. ¿Qué quiso decir Kafka? Que una mañana tú despiertas convertido en una cucaracha o en un escarabajo o en un ente extraño. Sí, dale. Bueno, en el mito de Sísifo, de Camus, hay un poco de acerca de la cocina de Kafka, la cocina literaria, cómo hace. Y en que toda la clave indica que ser tan paradójico que uno tenga que volver a leerlo para saber qué es lo que quería decir el autor. Y en ese querer volver a leer estaba la clave de lo que pretendía Kafka. Todas las cosas tienen que volverse más de una lectura, Pero además el tono, porque el tono no es apocalíptico, sino que es natural, y que en la naturaleza común y real se esconden los más grandes horrores. Entonces, cualquiera podría convertirse de un día para otro, pero es la monstruosa naturalidad con que el protagonista lo toma. Y esa es la clave, ¿no? Y eso da pie, ¿por qué es tan sobrecogedor el mundo kafkiano? El mundo kafkiano es un mundo natural, no diferente del otro, pero que suceden cosas extraordinarias o cosas rarísimas, pero que son tomadas con absoluta naturalidad por sus protagonistas. Lo mismo sucede con el proceso, ¿no? Cuando ve a los ayudantes ahí delante de la cama, dice, pero es muy tarde, que es un poco incómodo estar aquí, pero que no viene, ya bueno, pero por favor, ¿por qué no me podrían mientras me visto? Y en ningún caso hay una sorpresa. Claro. Hablando sobre eso, esta es una versión barata del proceso que puedes encontrarla en cualquier lugar. El proceso de Kafka, De la editorial. Claro, de la editorial Andrés Bello. Paradójicamente este proceso fue escrito el mismo año que se publicó La Metamorfosis o La Transformación, quedando inconclusa. Este libro fue escrito ese año, pero quedó inconcluso. En una carta Max Brooks le dice que lo encuentra genial y que quiere verlo terminado, cosa que nunca hizo. De hecho, cuando Kafka lo dejó a medio terminar y solamente Max Brooks lo publicó el año 25, un año después que Kafka había muerto. Y en este, como tú dijiste, relata una detención arbitraria de un día, como aquí dice al principio. Alguien debía haber calumniado al señor Joseph Kaff, pues sin haber hecho nada malo fue arrestado una mañana. Entonces, un libro muy difícil de leer. Yo lo leí hace tiempo. Un libro muy difícil. No sigue una construcción lineal. Uno cree que va a encontrar el supuesto
el supuesto caso, por qué fue detenido. Nunca a los jueces, de hecho un inspector le dice que puede volver a su casa porque el proceso va a continuar. Y al final esto se convierte también, como decía Mario Vargas Llosa, en un anuncio de lo que vendrían las detenciones de la Gestapo a muchos del pueblo, de los pueblos judíos de Europa, que la Gestapo iba, te detenía sin cargos en tu contra y te llevaba y después ibas a dar a cualquier campo de trabajo forzado o campo de concentración. Y aquí el jurado y el mismo Joseph K. muchas veces en los diálogos con los jueces él tampoco aporta mucho, y cuando se está por, entre comillas, por resolver, te das cuenta que volvemos al principio, y al principio en algunos capítulos no entiendes nada porque esta atmósfera enradecida, kafkiana, y muchas veces con conceptos ilógicos, cuesta, ¿no? Una lectura cuesta. Quizás la traducción que se ha hecho del alemán es complicada, pero este libro es un libro difícil de digerir, aceitoso, cuesta. Es como cuando las culebras están tragando algo muy grande, y quizás una segunda lectura, aprender a leer por segunda vez es el caso, puede ser. Quizás no estábamos... ¿Sí, querido? Sí, no, qué bueno que mencionaste el tema de los judíos, porque yo una vez leí, yo no conozco mucho la historia de Kafka, pero una de las cosas que me llamó la atención, tratando de, digamos, de descifrar qué es lo que quería decir, cuál era el mundo, cuál era el imaginario en el cual se gestó, digamos, en este caso la primera obra, o la más nombrada, que es la Metamorfosis. Y una de las cosas que leí fue justamente lo que tú has hablado con respecto al tema de los judíos. Claro. Que era un poco... Parece ser que él, a pesar de no tener una vivencia económica dura, sí fue en algún momento fustigado por el tema de su origen judío. Y eso es esto de ser diferente, de ser perseguido, porque cuando él habla en el momento de la obra, que dice ¿qué va a decir mi familia? Habla de los padres cuando él lo vean convertido en ese insecto. Claro. Entonces, pareciera ser, tiene lógica con respecto al tema. Recordemos que los judíos han sido perseguidos durante muchas siglos en la historia. Claro. Los pogromos judíos han ocurrido hartas veces. Yo, el libro del proceso, yo no he leído ese libro, pero yo vi una película. Claro. Y me tinca que el libro debe ser bien denso, porque la película era densa. Claro. Y a mí me genera, cuando yo vi esa película, una sensación muy agobiante, incluso más que la Metamorfosis. El hecho de que el hombre lo van a detener y nunca se dice por qué lo van a detener. Eso es como tremendo, eso es como muy fuerte. Y la obra trata de eso, o sea, nunca se sabe por qué lo van a detener. Ahora, yo creo que hay que identificar una cosa, es decir, los judíos alemanes en el tiempo de Praga, en donde estaba viviendo Kafka en esos tiempos, ellos se consideraban alemanes, y de hecho, muchos de los judíos participaron en la Primera Guerra Mundial al lado de Alemania, Claro. sobre todo en contra de los rusos, ¿no? Que estaban exterminando por los pogroms a muchos judíos. Ellos se sentían alemanes y parte de Alemania. Fueron recibidos en el ejército alemán, pero fueron como 100.000, no eran pocos. Entonces lo que era la judería, hay que partir también, por ejemplo, en Levi, que es... ¿Acaso este es un hombre que estudió la experiencia de los campos de concentración en Auschwitz, que es italiano, Primo Levi? Su padre era fascista, que era judío. Entonces hay que ver muy bien que no es el judío de la Segunda Guerra Mundial. Estamos el judío antes de la Segunda Guerra Mundial, no tiene ningún problema en identificarse con los alemanes, ¿no? Y ser alemán. El padre era completamente checo. Entonces lo que está poniendo... más que, claro, es muy fácil largarse porque uno sabe la historia de que viene y decir el proceso es esto, ¿no? Pero hay mucho de autobiografía allí acerca de por qué él no puede ser y por qué el padre le dice, existe el cuento de la condena, por qué el padre le dice, tienes que hacer esto.
ahí hay una apelación a todo lo que es la tradición judía, ¿no? El Dios de los judíos no es el mismo el Dios de los cristianos. El Dios de los judíos es un Dios, o Jehová, todos eso, que son dioses de los ejércitos, y lo que menos tiene y lo que poco tiene es el Dios del amor. Entonces hay toda una cuestión caprichosa. Él tiene acceso a eso y eso también lo plantean en sus diarios acerca de lo que es el pensamiento de la tribu, ¿no? Y en eso. Entonces, en la parte final, cuando dice dónde están esos tribunales, dónde está esa causa que nunca he visto, también tiene que ver con el ser judío. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué la ley? ¿Por qué Jehová me dice que tengo que hacer esto? Porque yo ya soy culpable de haber nacido, por el hecho de haber nacido. Entonces tiene que ver con no aceptar en la tribu, por ejemplo. O sentirse una molestia, a pesar de que es productor, en el caso de la metamorfosis, a pesar de que va a una oficina, a pesar de que tiene más bien es apoderado de su hermana, ¿no? Para la elección de novio, y no lo consideran y no es considerado porque está lejos de la tribu, él es alguien desechado. Entonces hay una cosa que puede ser, bueno, todas las cosas tienen diferentes tipos de interpretaciones, ¿no? Pero en estas cosas yo creo que hay que ver bien de que el tiempo de Kafka no es el tiempo del ¿cómo se llama? Del holocausto. No es el tiempo de la República de Weimar. No es el tiempo de eso, del 30 y tanto, ¿no? Es antes de eso, en donde el judío todavía no es perseguido, el judío alemán no es perseguido, así. Es respetado con ciertas distancias, pero el judío todavía no se siente aparte, se siente alemán. Todavía no hay eso. Por eso puede decir, bueno, ya, es premonitorio de lo que va a pasar después con el judío, en que pasa a ser el diferente. En que las cosas son arbitrarias, ¿no? Te llegan acá y ¿por qué es así? Ustedes van por la oficina, usted, por ejemplo, perdió y en el carnet aparece usted como fallecida. Y tiene que ir al registro civil, y aunque usted esté viva, tiene que probar de que está viva. Claro. Entonces hay toda una cuestión de lo que va a ser un estado burocrático, de un estado que es contra del ser humano, contra de lo que es, por el hecho de que ser humano ya eso implica un castigo, debe ser castigado. ¿No? Esa física como... ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Algo sobre Kafka? ¿Lo que saben de él, lo que conocen de él? Pregunta con qué sentido podría haberse visto Kafka como aparte, no soltado, digamos, por dentro de su propia familia. Y de hecho, aunque sabe las cosas de la tribu, no se acerca mucho a la tribu. No le gusta. Cuando te refieres a la tribu, ¿te refieres al judaísmo? Claro, a ser judío. ¿Ashkenazí? A ser judío. Y las tradiciones del Hanukkah y todas las otras tradiciones significa ser judío, pertenecer a una tribu exclusiva, que es aparte de todo. Y que no seguir la carrera del padre, y por lo tanto estar en contra del padre. Si allá los padres tenían... el padre judío es alguien que tiene la capacidad de vida y muerte entre su familia. Tiene que ser obedecido. Así como existe Dios, después viene a honrar a los padres. Sí, interesante. ¿Y cuándo se está kafkiano? Sí, el problema kafkiano es que hay un problema, pero no se sabe nunca cuál es el problema, y menos cuál es la solución, pero se intenta todo para solucionar ese problema que no se sabe. ¿Qué es? Por ejemplo, ¿por qué no nos desarrollamos? Entonces, no sé, ¿qué es el desarrollo? Entonces no se sabe, pero todos queremos desarrollarnos y hacemos toda una cuestión en quemamos los árboles, metemos industria y estamos desarrollándonos. Y nos estamos quemando los pies, ¿no es cierto? Y hacemos todas las cosas, pero al final siempre tiene un final grotesco. No, nunca se soluciona. No, existe una solución que solamente el portero sabe. Ah, no, es que me fue otra figura. Ya, pero tratemos para... Después continuamos el debate para que podamos todos hablar. ¿Nadie más? ¿Quiere opinar algo? ¿No? ¿Se está razón por el padre? No, yo quiero hacer una observación nomás. Ya, lo que tú dilo. Todo lo que se ha dicho acá en torno a la obra de Kafka
lo sorprendente es que ocurre en la realidad. O sea, acaba de poner un ejemplo, una persona que en su carnet de identidad aparece como fallecida. En Chile ha pasado. Las detenciones sin argumentación, sin causa, Claro. en Chile ha pasado. Y no es extraño nada de lo que... En Chile se solucionan las cosas sin comprender el problema y se hacen cambios políticos sin entender y sin invitar a los participantes. Mira aquí en el diario que Matt Brooks publicó, dice: anoche tuve una terrible pesadilla. Tipo 3 de la mañana desperté aterrado, fui al baño, me mojé la cara. Traté de dormir, pero la pesadilla regresó. Había un gigantesco insecto que me seguía por toda la habitación. Eran sombras y en el piso seguía viendo otros insectos que aparecían y por la ventana veía más insectos que me miraban. A la mañana siguiente comencé a escribir e imaginarme que yo también me convertiría en uno de ellos. Entonces, supuestamente la metamorfosis era en base a pesadillas que él había estado teniendo, quizás porque él era, como todos sabemos, un ser muy atormentado. De hecho... ¿Por qué era tan atormentado? ¿Perdón? ¿Por qué era tan Eso es lo que estamos conversando. De hecho, él tenía un buen pasar, él venía de una familia económicamente bien, él estudió en un colegio de origen en Praga alemán, en la Universidad de Praga alemana, entonces era un hombre que no... Incluso, estallando la Primera Guerra Mundial, su cuñado tuvo que ir al frente de batalla y él quedó como gerente de la empresa. Kafka fue un gerente, no fue un poeta romántico que vivió en las calles, ni fue alcohólico como el imaginario de lo que conocemos como los poetas o los grandes escritores del decadentismo inglés o francés. Él fue un hombre de un buen pasar. Hay un ensayo que hablamos en antes que Kafka y las enfermedades mentales hoy estaría diagnosticado como un esquizoide, alguien que padecía esos trastornos de personalidad y se atormentaba a sí mismo. Recordemos que también se tuvo que jubilar anticipadamente porque tuvo tuberculosis. Probablemente dice Matt Brooks en sus recuerdos que él tenía esa manía de tomar leche al pie de la vaca no pasteurizada. Por lo tanto, los virus que estaban ahí le causaron más tarde una tuberculosis que impidió en el fin que él pudiera incluso comer. Él tuvo muchos problemas y tenía todo que ser líquido. Él padeció mucho, fue una enfermedad muy dolorosa para él y de hecho por las crisis mentales que él padecía, él estuvo muchas veces en los sanatorios. Cuando conoció a Matt Brooks en Austria, había conocido a Robert Balzer, un escritor suizo, que tenía una extraña teoría. Él decía que el escritor tiene el derecho a escribir lo que quiera, pero jamás a publicar. Entonces, un ensayo que se llama Paseos con Robert Balzer, que Walter Benjamin publica después, habla que la influencia de que Kafka lo quisiera destruir y quemar todo estaba influenciado por Robert Balzer, que decía: si estamos escribiendo, tenemos nuestro derecho de destruirlo, no es necesario que todo sea publicado. De hecho muchas de las publicaciones que estaban en el momento, él decía que no deberían existir, gran parte de ellas. Entonces, cuando Matt Brooks comenta a Kafka, porque Matt Brooks es muy conocido, fue más conocido y popular en Alemania mucho antes que Kafka, de hecho Kafka prácticamente nunca lo fue, esas ideas o esa influencia llevarían a Kafka después a pedir que quemaran los manuscritos de sus novelas, toda su correspondencia, todos sus cuadernos, sus diarios, todo. Y Robert Balzer murió en un sanatorio mental en Suiza. Paradójicamente, Kafka también estuvo hospitalizado varias veces por tormentosas crisis que él padecía y entonces ese concepto de tener esa amistad con otro judío como Matt Brooks, que Walter Benjamin decía: ¿cómo Kafka puede tener un amigo tan extraño como este? Porque Matt Brooks era una persona muy extraña, era una persona que para los cánones de la época parecía una especie de psicópata. Por lo tanto, el gran esteta, también judío, de hebreo alemán, que murió intentando escapar del nazismo, Walter Benjamin lo cuestionaba cuestionó esa amistad y esa influencia que tuvo por parte de Brooks y Walter Benjamin llevaría a Kafka desde un principio a intentar quemarlo todo. Y en la correspondencia acá ya hablamos del proceso, pero recordemos que él sacó otra novela que se llama El Castillo. El Castillo fue escrita en el año 22
quedó inconclusa y Matt Brooks la publica el año 26, ya póstuma. Kafka ya había fallecido y también está inconclusa. En las cartas que hay que se intercambiaban, Matt Brooks le pedía que por favor la terminara, que era una buena novela, cosa que Kafka no creyó. De hecho, parte también con el concepto de que su protagonista es el señor K, como acá es Joseph K en el proceso, que va a hacer un trabajo de agrimensor. Más o menos como alguien que hace los deslindes, también ve los conceptos de derechos del terreno, una derivación de lo que hoy son los topógrafos, más o menos. Y el concepto es que el castillo es una especie de construcción que todos sabemos que está sobre una colina, mostrando el poder, y abajo hay un pequeño pueblo. Y la descripción que hace Kafka con el personaje es que a lo lejos se ve un castillo medieval, enorme. Al acercarse el castillo se ve que es un castillo viejo. Y al estar cerca del castillo se ve que no es un castillo, sino que son muchos edificios adosados uno al otro. Si en esta novela el Joseph K. trata de escapar del sistema burocrático, acá en el castillo él intenta llegar a donde sus patrones, porque lo contrataron, pero él nunca sabe bien a qué. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo busca y no los encuentra nunca. Entonces ahí vienen las interpretaciones de que hay ciertos tipos de personajes en esta sociedad que tratan de escapar de la burocracia y otros que tratan de llegar a ella, a solicitarle o a entregar sus servicios. Prácticamente hay un ensayo de Walter Benjamin sobre esta novela que hablaba que prácticamente muchos creadores iban como rameras a vender su belleza a las puertas de los burgueses. Más o menos ese es el concepto. Pero es una novela también que habla sobre la alienación, también ese concepto de enajenación mental, o como, bueno, Santo Tomás tenía que alienación en la suma teológica era estar poseído por un demonio. Pero en ambas partes vendría siendo lo mismo estar enloquecer o estar poseído por nuestra misma entidad, que no sería ya perder la conciencia. Novela que también es difícil, complicada. Puede ser que ahora hace muy poco Cátedra hizo una publicación de obras completas de Kafka y creo que ahí vienen traducidas mejor gran parte de la obra de Kafka, y con apéndices y explicaciones de Matt Brooks sobre cómo se fue traduciendo, cómo se ganaron los derechos bueno, los derechos los tenía él, pero recordemos que las sobrinas de Kafka están vivas y que exigen que no se publiquen. Que no se publiquen. Porque todo esto está en el Estado de Israel, como antes que llegaran ustedes. La obra de Kafka, todos los manuscritos de las novelas, El proceso, El castillo y América, más el manuscrito de la Metamorfosis y sus cartas, están en el Estado de Israel, en un banco en Israel. Ya que este Matt Brooks, amigo personal, que todos los amigos son personales, pero amigo que tuvo él, que conoció en una conferencia sobre Nietzsche, esas noches ellos se fueron caminando, cuentan la historia varias veces de la casa, regresaron a la casa del otro, estuvieron como toda la noche conversando. Cuento corto, él le pidió que al fallecer, como tenía tuberculosis Kafka, que quemara todo, cosa que no hizo Matt Brooks. Y lo que conocemos hoy en día de Kafka es una creación de Matt Brooks. De hecho, había una idea de que Kafka con su última esposa, Dora Diamant, iban a irse al Estado de Israel, a Palestina, que aún no se constituía como Estado de Israel. Pero como Kafka fallece y Matt Brooks logra irse, su secretaria Emma Hoffen queda con todos los manuscritos. Su albacea, y al fallecer Matt Brooks, su hija Eva quedó como dueña de todo. Y ella empezó a vender los manuscritos de la Metamorfosis en 1.000.000 de libras a los años después. Empezó a vender el manuscrito del proceso en Alemania. Pero hay cerca de 10.000 papeles que están en una bóveda en Israel. Y bueno, en Israel le pusieron una calle a Matt Brooks, fue también un gran escritor. Y a Kafka, también hay una calle Franz Kafka de Israel, lo que es más paradójico. Si no fuera por Brooks, Kafka no se habría conocido. Exacto, claro. Había una discusión que teníamos años atrás con unos amigos. Pero Kafka tuvo hijos. No, Kafka, yo que sepa, no tuvo hijos. No tuvo hijos. Kafkito. No tuvo hijos. Claro, tienes razón, Pedro. Matt Brooks construyó el ideario de lo que hoy es Kafka. Sin él, de hecho, no se conocería la obra de él, ni las traducciones de él, ni nada de eso. Recordemos que
Kafka muere el 24 y más o menos el año 26 ya se empieza a traducir el proceso en Alemania y en Austria. Después el 35 en Nueva York, o sea, fue rápido la proliferación que más Brut supo hacer como agente literario, como hizo Carmen Balcells con el boom literario acá en América. Él supo hacer eso con... Como quien convenció a Neruda cuando quiso quemar residencia en la tierra, encontraba muy negativa, muy depresiva. Claro. Y no sé quién salvó residencia en la tierra. Alguien se opuso. Claro, alguien se opuso. Claro, y pasó también parecido con Neruda, con la Fundación Neruda, que había un testamento que iba directamente al Partido Comunista, a los obreros del Lota, del carbón, y al final era una corporación privada que es dirigida por un ex ministro de Elwin, Figueroa creo que es el nombre, claro. Y hoy en día Aida Figueroa fueron entregando, o sea, es una corporación que incluso desde derecha, que tuvieron problemas con unos fondos en el sur por la muerte de unos loncos mapuche, o sea, totalmente desmarcado, desvirtuado todo desde el principio, lo mismo con Kafka. Kafka tenía, cuando escuchando, parece que es una depresión que no fue bien tratada. Parece. Claro, sí, exacto, una depresión que no fue bien tratada y lo que causaba terribles periodos, tenía que hospitalizarse, junto con, hay que hablar con los procesos médicos de la época, que tampoco estaban muy avanzados. Entonces, más que sanarlo, a lo mejor lo enfermaban más. Que también hay en Kafka siempre había una tensión de que necesitaba todo el tiempo del mundo, y no existía el tiempo suficiente ni el lugar sumamente adecuado para poder escribir. Entonces, lugar donde fuese, siempre había algo que interrumpía su escritura, interrumpía su concentración. Un ruido, el ruido de la calle, las luces de la calle, de repente se puso había una fábrica al lado, el ruido de la fábrica. Entonces nunca iba a ser suficiente noche, ni nunca iba a haber suficiente silencio como para poder escribir. Y eso lo escribe en una carta, aparece que a Felice, en que le dice cuál es su ideal como escritor. Y su ideal como escritor es vivir en una cueva. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, la última habitación del fondo donde habría una lámpara encendida. Claro. Y él iría con su pijama así, abría la primera puerta, la cerraba, la segunda puerta, la cerraba, la tercera puerta, la cerraba. Y ahí comenzaría, decía, imagínate lo que pude lograr con tales condiciones adversas. ¿Te imaginas tú cómo lo que yo podría lograr si me adentrara en mí y sacara las cosas profundas que hay en mí y pudieras escribirlas todas? Y le dice, bueno, esta es la vida de un escritor, ¿estás dispuesta? Dice, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Y antes le habla a Felice también la historia de este japonés que escribía y que estaba leyendo y había una lámpara escrita y él leía estos poemas hasta que venía su señora y le decía, ¿hasta cuándo vas a tener la luz prendida? Apágala. Entonces le decía, lo que yo temo es que tú ya después dejas de leer. Y casarme significara eso, significara de que yo tuviera que sacrificar mi lectura o mi escritura y hacer la vida de casado. Entonces había una cosa así, y eso lo torturaba mucho. Pero el proceso, ¿Sí? No profundizamos el proceso. Eso tiene que ver con Claro, mira, aquí tenemos a la sociedad. a la detención arbitraria. Bueno, más que nada, hay un ensayo de Vargas Llosa que habla sobre este libro, en el cual Joseph K. un día en la mañana es detenido por unos hombres un agente del Estado. Un inspector le dice que puede continuar su vida normal, pero el proceso va a seguir. Y bueno, esto es un proceso burocrático, pero Vargas Llosa habla que Kafka inconscientemente hubiera sido una especie de visionario en lo que fueron las detenciones que la Gestapo hizo con los judíos, que llegaba un día a tu casa detenido. ¿Por qué estás detenido? Y desocupa la casa, así, llévese lo que pueda, y en el fondo no era nada, y la casa era desmantelada y él iba a dar un campo de trabajo forzado, o eran engañados que iban a ir a un lugar donde van a estar mejor, y en el fondo iban a un campo de concentración. Acá tengo que las 3 hermanas, como dije antes, las 3 hermanas de Kafka murieron en un campo de exterminio. Las 3 hermanas que tuvieron una gran relación
con él, Gabriel, o Eli como lo llamaba él, en el año 41 fue sacada, fue llevada al ghetto de Lodz y de ahí fue llevada al campo de concentración de Auschwitz y murió en la cámara de gas ese mismo día con 1.318 personas. Su hermana al año siguiente, 42, Valerie o Vali, fue detenida y fue asesinada a las puertas de la casa de un tiro en la cabeza. Y Ottilie o Ota, el año 43, también fue sacada y murió en el campo de concentración de Mauthausen. O sea, en el fondo las tres fueron detenidas por la Gestapo, por hombres de civil que las sacaron y dijeron que estaban detenidas por orden del Estado, que es una nacionalidad o el origen alemán que ya tenían, que daba las leyes de Nuremberg, habían dicho que quedaban anuladas, ya no son alemanes, ellos son judíos, se les ponía una estrella de David y así eran exterminados como insectos en las cámaras de gas. De hecho, su hermana mayor murió el mismo día en el que llegó a Auschwitz, gaseada con 1.318 personas, el mismo día. Ahora una avenida en Praga, o sea, en República Checa hay creo que le hicieron un monumento ahí a las hermanas de Kafka, donde claro. aparece hace unos años acá. No, y hay estatuas de él también bueno, recordemos que el Imperio Austrohúngaro cae después de la Primera Guerra Mundial, aparece Checoslovaquia, la unión de los checos y los eslovacos, y entonces entra la duda por qué Kafka escribía en alemán, si él era supuestamente de origen checo o por qué, si él había nacido en un lugar cercano a la Bohemia, que bueno, porque el mapa de Europa actual no tiene nada que ver con el mapa de Europa de 1914 o 1918, ya que ha ido mutando completamente. Bueno, y Kafka estaba ahí como una familia de Ashkenazí, que hablaba del Yiddish, y una familia de buen pasar, que tenía un origen en carniceros judíos que habían llegado quizás escapando de la Europa del Norte. Y así se va continuando la historia de Kafka. En la otra novela que él escribe es América. Pero paradójicamente Kafka no la titula América, la titula El Desaparecido. Fue nuevamente Matt Brut el que, editando esto, puso esto se llama América. Kafka le había llamado El Desaparecido o El Fogonero. Y fue escrita en 1911, quedó bien acabada, y Matt Brut la publica el año 27. Manuscrito que está de nuevo en un banco, recordamos, en un banco en Israel. Y esta habla la historia de un judío de 16 años llamado Karl Rossmann. Bueno, Karl Rossmann, por esas cosas de la vida, ha dejado embarazada a la, entre comillas, sirvienta de la casa. Y el padre lo manda a América, específicamente a Nueva York, para que olvide un poco este desliz. Y aparte que está marcado también por las clases sociales, como Kafka también estuvo marcado por las clases sociales, que su padre Hermann también le prohibió muchas relaciones con ciertas mujeres por no pertenecer a una situación económica acomodada. Karl Rossmann llega a un Nueva York y donde conoce los estratos sociales de un Nueva York. Bueno, perdón, durante el viaje en el barco él se hace amigo del fogonero. Entonces con el fogonero van durante el barco intercambiando impresiones y van ocurriendo una serie de historias muy surrealistas, más que surrealistas, de una atmósfera muy extraña, en base a las relaciones que tiene con los otros pasajeros, en base a cosas que ve en la noche en el mar, en cosas que ve en el cielo. Y a la llegada a Nueva York del 1920, en pleno Charleston, me imagino, en Nueva York de los intocables, no sé, de las mafias, de los gángsters, él va relatando el ver la Estatua de la Libertad al llegar, y como él le da el desaparecido, es el concepto, el título que le da, porque el título que Matt Brut pone es América, en relación a que llega a Norteamérica. Y en la relación, el concepto con los inmigrantes irlandeses, con los inmigrantes italianos, con los mismos alemanes que ya estaban afincados ahí, con los mismos bajos fondos del Nueva York de la época, esta novela se llama América. Y más, eso digamos que se desmarca del proceso y del castillo, porque el ambiente no es tan denso, no te asfixia tanto. Aquí es como más lúdico, un poco, dentro de la extrañeza. Y también hoy esta novela no se encuentra mucho. Quizás Cátedra hace poco sacó una con el título que le había dado Kafka, El Desaparecido, porque las antiguas venían con el título América. Y con los apéndices de Matt Brut, que aquí también tiene, contando
cómo él llegó a hacer las publicaciones, y Borges también tiene en su prólogo, en su libro Prólogo de Prólogos, también tiene un prólogo muy bonito sobre la metamorfosis. Y también hace una interpretación al nazismo y todo eso. Esta novela América, o El Fogonero, no logró el impacto que logró la metamorfosis, porque la metamorfosis logró un impacto a nivel mundial. De hecho, grandes escritores lo catalogaron de inmediato a Kafka a poco andar al nivel de Marcel Proust o al nivel del mismo James Joyce, catalogándolo como uno de los titanes de la literatura del siglo XX. Dentro de lo que fue la vida personal de él, tuvo una vida en que no ocurrieron grandes cosas. Tuvo una vida normal de un funcionario. Él escribió, todos sabemos, Carta al Padre, bueno, algo que fue solamente que se llegó a conocer mucho después y cuyo original está en manos de los archivos de Israel. Claro, De la Mossad. del Mossad. Cartas a Félix Bauer. Y así se va reconstruyendo. Pero lo que yo me quedo más es con una parte que tengo acá de lo que decía Vargas Llosa, que lo encontré interesante. Y más o menos dice así: Kafka es un visionario. Kafka está construyendo y sigue construyendo, a pesar que hace muchos años que no está con nosotros, el ideario de la atmósfera enrarecida. Ese hombre de las detenciones injustificadas, de los campos de concentración, ese hombre que anuncia el capitalismo y la posverdad, ese hombre que está buscando, identificando al hombre que se encuentra yendo hacia los signos de poder, o los hombres que están escapando de los aparatos burocráticos. Ese hombre que escribió un discurso para una academia en cómo un mono que había logrado aprender y hablar tras las rejas daba un discurso a la academia, quizás con un idioma checo o quizás con un acento checo, pero eso es Kafka. Kafka es todo a la vez. Kafka es el gran visionario, y quizás cuando sepamos realmente dónde están o dónde han quedado sus manuscritos y los más de 10.000 papeles de los cuales no sabemos nada, quizás se aparezca otro Kafka, diferente al de Max Brooks. Quizás ahora aparezca el verdadero Kafka, el Kafka del siglo XXI. Este es el ensayo de Mario Vargas Llosa, que escribió en distintas partes del mundo, en París, en Londres, y sobre muchos temas. Pero este de Kafka me llamó mucho la atención, y incluso hay uno de Borges acá, porque Borges también le fascinaba Kafka. Y dice: la sabiduría no es más que buena memoria. Eso lo sé, más de 10.000 títulos que yo he leído. Aún recuerdo cuando en Madrid leí por primera vez a Kafka y quedé impresionado. Pude conocer realmente a aquel hombre esmirriado, a aquel hombre extraño, a aquel hombre perseguido y atormentado. Quizás él tenía toda la razón. Quizás yo también debía haber quemado todo lo que publiqué. Quizás 38 o 40 libros es abusar. Quizás solamente después de 7 años hay que parir un hijo. Y yo he abusado sobre eso. Quizás ese hombre que se convirtió en una cucaracha un día común y corriente es lo monstruoso. Quizás las cucarachas eran los otros. O quizás todos eran cucarachas y era un hombre común y corriente. Nadie lo sabe. Los caballeros ilustrados saben realmente de lo que estoy hablando. En el castillo me identifico mucho, porque yo sé que al ir avanzando hacia el castillo puedo ver el signo del poder. Y a los otros abajo. Es como un sueño. Es como un sueño las pesadillas que Kafka tuvo. Esas pesadillas donde lo atormentaba un ser extraño, que quizás era su inconsciente. Y quizás, como años más tarde, el doctor Joseph Goebbels dijo: tenemos que quemar todo el arte pervertido de los judíos. Quizás él estaba siendo un visionario. Simplemente eso. Esa es de los ensayos de mi querido Jorge Luis Borges. Ahora queda abierta la conversación. Perdón, sí. Kafka era demasiado libertario, o sea, tenía un espíritu libre que no se apegaba a nada, o sea, estaba ahí. Sí, vivió toda su vida en Claro. Praga, en los mismos Entonces, la sociedad, Claro. nuestra sociedad contemporánea, digna observación psiquiátrica, más que decir que el Kafka está enfermo, la sociedad es la que está enferma. Claro. barrios. Hay una crítica social en el castillo, en América, ¿no? Porque cuando se acerca la Estatua de la Libertad, no es la Estatua de la Libertad que nosotros Sí, conocemos, un poquito. sino que posee la poderosa espada de la justicia. Y en eso va entrando. Más o menos, Entonces, lo que hay es eso, ¿no?
es exiliado por la justicia del padre, pero en vez de entrar a una parte en donde existía, iba a una parte donde la espada de la justicia era mayor. Y eso constantemente aparece, ¿no? Esa cosa del portero que es terrible. Y detrás del portero, donde la verdad va a ser revelada para el pobre campesino que está esperando ahí, hay otro portero peor. Y otro portero peor. Y otro portero peor, así hacia el infinito. Entonces, de cierta manera, él se queda esperando ahí a ver si le da la oportunidad al primer portero de dejarlo pasar y le dice, esta puerta estuvo abierta siempre para ti. Solo era cuestión de decir y pasar. Ahora se cierra para siempre. Claro. Entonces constantemente está funcionando de que existen, si existe una justicia, esa justicia tiene que pasar por una serie de horrores. Es horroroso, es horrible. No sabemos que, claro, el portero puede decir siempre estuvo pasando, pero la revelación de eso tenía que pasar por angustias y terrores cada vez mayores. Y por eso nunca se logra. Es imposible lograrlo. La justicia es imposible. Recordemos que Kafka vivió muy poco. Para los estándares de ahora, Kafka vivió 42, 43 años. Del año 1883 hasta el 1924, el que fallece un 3 de junio. Bueno, el primero padecía tuberculosis y después padece una neumonía fulminante. Entonces es trasladado al hospital, a pesar que él ya tenía planes con Dora Diamant de poder irse a Palestina. Es una judía alemana de cerca de 24 años con la que tenía una relación y con la que se intercambiaron más de 500 cartas en su momento dado. Pero él cae, y aparte que Kafka, durante esos periodos, él viaja a París. Quería conocer a París, estaba muy influenciado por la cultura francesa. Entre el año 20 y 21 va a París, después va el 22 a Berlín, pero ya estaba muy enfermo. Él se distancia de su familia. Él ya no quiere saber nada ni con Hermann, su padre, ni Julie, su madre, que sí fue una persona que se mostró mucho más cariño y mucho más cercana a él que al concepto del padre ley, que el padre dictador que él había conocido y que lo había atormentado. Kafka termina yendo al sanatorio de Praga y ahí él sufre una crisis y fallece, ya muy enfermo. Pero antes a Matt Brut, días antes, según el mismo Matt Brut en los diarios, le pide que queme todo. Por favor, quema todo, destruye todo. Recuerda lo que habíamos conversado con Robert Balser en el sanatorio en Suiza. Nada de lo que yo escribí puede perdurar ni quedar. Entonces, claro, lo voy a hacer. Cosa que no hace. Es más, nuestro amigo muere en 1924 y cuando los nazis invaden Checoslovaquia, Matt Brut, lo único que se lleva a Palestina es una maleta con todos los escritos de Kafka. No lleva ropa, no lleva nada, ni ninguna otra cosa, solamente una maleta enorme, una caja con los 10.000 papeles de Kafka y se va con rumbo a Palestina. Gracias a él, hoy estamos hablando de Kafka y gracias a él la humanidad puede conocer y podemos debatir y causando ese imaginario de lo que es, pues, la idea de los embates, de la persecución, de las atmósferas enrarecidas, de la soledad, del desamparo, de los asaltos misteriosos que llegan, de los monos que dan un discurso ante una academia, de una especie de mujer que antes hablamos que parece que está hablando y al final es una rata, o de un joven que parte a Nueva York escapando de su responsabilidad como padre. Buena es una picaresca. Claro, una picaresca, claro. Y bueno, Kafka estaba sepultado en el cementerio checo, como todos sabemos, en Praga, y hoy es una gran atracción turística visitar la habitación donde él vivió. Recordemos que al llegar la Primera Guerra Mundial, su hermana vuelve a vivir a la casa de los padres y él le cede la habitación a su hermana y arrienda un cuarto, que hoy es muy visitado por todos los turistas, por los japoneses y todo el mundo que amante de la literatura va a ver el lugar donde supuestamente Kafka escribió, pero supuestamente no sabemos si realmente por los años qué obra se escribió ahí.
porque él era muy disperso. Hay obras manuscritas del año 1911 como América, o 1915 como El Proceso, el mismo año en que escribe La Metamorfosis, pero eso queda ya más que nada para los investigadores más serios, que están en una especie de radiografía sobre la figura. Incluso hay ensayos que Kafka y la mitología egipcia, los dioses egipcios, Kafka y el psicoanálisis, Kafka y el antisemitismo, bueno. Pero queda abierto la invitación para que leamos todos, o los que no lo han conocido todavía no sean sus amigos, que busquen esos libros de él, o una biografía, o hay documentales muy buenos en YouTube de la obra de Kafka, de su amistad con Matt Brooks, de qué escribía Walter Benjamin sobre Kafka, y cómo hoy la posmodernidad y cómo el existencialismo de Albert Camus o Sartre se dejaron influenciar por él, y cómo él escribió este libro, lo que él decía El Proceso, inspirado un poco en Soren Kierkegaard y en las reflexiones de Blaise Pascal filosóficas. Ya. La Eh, meditación Claro, meditaciones. Queda abierto el conversatorio. Gracias, queridos amigos, y un aplauso para todos nosotros y por Kafka. un aplauso sospechoso. Sospechoso, claro. Así que todo queda libre de los que queramos hablar. Pedro Fres, conversa algo sobre este libro. ¿Lo impactó? ¿Le gustó? ¿La Metamorfosis? ¿Lo leyó? ¿No lo ha sí, leído? vi una obra de teatro, un ¿Sí? monólogo que hizo la actriz, Pancho Melo, ¿Ya? el actor Francisco Melo, en la Corporación Cultural de Casa de Cultura de Ñuñoa hace muchos años, ¿Ya? esos festivales de verano. Él es impresionante la plasticidad, como se transformaba en el insecto, Sí. la capacidad de ¿cómo se llama? Flexibilidad de él, de ¿Ya? su cuerpo físico. Ah, mira. Parece un insecto, entonces, y con los juegos de luces y todo eso, desde la galería se veía. Claro, está el texto de adaptación que hace al teatro, al monólogo. Así que no recuerdo el año que fue. Uno de esos festivales de verano que se hizo en Ñuñoa, Claro. que vean una zona de teatro, cine, está el monólogo ese de la metamorfosis. ¿Alguien más, chicos? ¿Ustedes han leído Kafka? ¿Les gusta? Me llama, o sea, lo que me llama la atención particularmente del libro El Proceso es que hay como cierta proyección de esos organismos arbitrarios o de esa decisión arbitraria digamos, del Estado, de la justicia, que también quizás como un poco de psicoanálisis, pero como que tiendo a observar que proyecta en el organismo, en los mismos estados también, cierta experiencia personal, como lo podemos ver con su padre, que constantemente le estaba imponiendo cosas, imponiendo una vida, Exacto. imponiendo, digamos, todo lo que tenía que hacer, y asimismo el Estado también llega y te impone cierta justicia, ciertas cosas que son arbitrarias y a veces absurdas. Me llama la atención eso, o veo cierta proyección de su experiencia personal hacia el libro y un análisis en la sociedad que él hace Claro. desde la experiencia personal. Lo que hay una parte donde Kafka describe el negocio de su padre, y constantemente lo que describe es la arbitrariedad del padre para tratar a su subalterno, acusándolo de cosas inexistentes, insultándolo, moviendo las cosas de adrede para tratar de insultarlo. Entonces eso también hay en esta cosa de esa justicia arbitraria, que no se sabe exactamente por qué, pero lo que es fantástico, es decir, la parte fantástica de él es que el protagonista lo acepta. Y en la parte de eso, porque entre tanto vive mucho tiempo, porque estos son procesos largos, en que las causas están, parece que esta va a estar bien, no, pero falta, parece que no está, no es irremediable. ¿Y cuándo va a salir la condena? No se sabe cuándo. Entonces al final dice, después de muchos años van dos personas vestidas como de frac elegante a buscarlo a su casa, lo sacan de la casa,
lo llevan a un descampado donde a lo lejos se ve una ventana que se abre y un hombre que se proyecta hacia afuera, como si fuera el grito, ¿no? Y después lo único que siente es que lo matan con unos balazos como un perro. Y eso es lo último que recordaba, como un perro judío. Hay un parecido con Hamlet, esto cuando se da con relación con el padre. Con Hamlet no creo, Que- no creo, porque en el caso de Hamlet es la obligación que tiene Hamlet de la venganza por la muerte de su padre, que esa es una obligación moral. Y cuando tenga esa fuerza para cumplir esa obligación moral, estará entonces ya siendo un hombre, no antes. No, porque él estudia, lee, tiene 18 años, pero no quiere convertirse en hombre como debe ser, porque tendría que vengar la muerte de su padre. Vamos a hacer un pequeño break. Quiero cerrar aquí con estas notas finales de Matt Brooks. Esto es del proceso, esto está en base a los papeles dispersos que encontraron de Kafka y que fueron siendo adosados en ediciones posteriores. Y dice lo siguiente: queridísimo Matt Brooks, estas cartas de Kafka a él. Y aquí mi último ruego. Todo lo que se encuentra al morir, yo, en cajones, libros, en armarios, en mi escritorio, ya sea en mi casa o en la oficina o en cualquier otro lugar en que se encuentren, donde se encuentren mis papeles, me refiero a diarios, manuscritos, cartas, sean ajenas o propias, esbozos, toda cosa de género, debe ser quemada, sin leerse. También todos los escritos o notas o otros pensamientos que tengan en el poder gente cercana a mía, como hermanas o familiares, deben seguir el mismo camino. En cuanto a lo que otras personas tengan, tendrás que reclamarlos en mi nombre y destruirlos. Si no quieren devolver mis cartas, por lo menos procura que te prometan que jamás serán mostradas y que deben quemarlas, o las quemarás tú. Debes quemar las siguientes obras: La condena, El proceso, La metamorfosis, En la colonia penitenciaria, Un médico rural y El relato artista del hambre. Los pocos ejemplares de contemplación que pueden conservarse no quiero dárselos a nadie, no quiero darte el trabajo a ti de destruirlos. Es más, todo lo que piensen imprimir de nuevo debes impedirlo. Al decir que se puede conservar, yo creo que lo mínimo. No quiero dejar ejemplar alguno, este es mi último deseo, ni menos que se vuelvan a imprimir. Si se perdieran por completo, ello será responsabilidad tuya. Por favor, cumple mi último deseo. Solo te pido que no se vuelva a imprimir nada. Y lo que ya existe, no lo conserves y por favor quémalo. Así que estos eran los deseos de que nunca se cumplieron. Y queridos amigos, vamos a hacer un break. ¿Podemos cumplirlo ahora? Como tú quieras. Todo. Quememos todo. Gracias, un pequeño break y después puedo continuar con lectura o siguiendo hablar con el tema de Kafka o lo que quieran.